Entonces vamos a hablar un poco de, pues, mi propuesta de participación y ahorita les digo el porqué de cómo vamos a estar trabajando este material. Allá, ahorita lo volvemos a compartir. Perdona, es que estoy todavía dando admisión a algunas personas, por eso ven que me distraigo un poquito. Bueno, pues primero, bienvenidas y bienvenidos. Me alegra mucho que estén aquí y bueno, este espacio tiene los siguientes propósitos. Pues conectar, reflexionar y compartir juntos y juntas. Y pues, como dice aquí, prepárate para una experiencia diferente, donde tu voz es protagonista. Y la intención es que esto sea un espacio para dejarnos afectar por el texto, ¿no? Pues el propósito es leer todo el libro. De aquí a la última clase será en septiembre, de eso hablaré al final, pero pues dejarnos afectar por el texto. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Este seminario no es para demostrar cuánto entendemos el texto, porque probablemente nos falten algunos referentes o otros tenemos distintos referentes también. Más bien el objetivo es dejarnos afectar por el texto y sentir el impacto personal que nos lleva a nuestra práctica profesional y nuestra práctica personal también. Y también estamos aquí para, como propuesta, abrirnos a nuevas perspectivas y explorar cómo nos habla el texto. No se trata de entender, sino de conectar, ¿no? Esa sería la propuesta si tratamos, digo, yo creo que todo texto tiene posibilidades de conectar, pero no necesariamente tenemos que asimilarlo todo. Entonces, la propuesta de participación que yo les propongo es esta, ¿no? Yo tengo una presentación que les voy a compartir a sus correos con, desde mi perspectiva, lo más relevante del texto, que no significa que es necesariamente lo que les resonó a ustedes, ¿no? Entonces, la dinámica de participación sería compartir una frase del texto, una idea del texto, algo del texto que te resonó y que te preguntes qué te dijo esta frase a ti hoy, por qué se quedó tan grabada en tu mente, ¿no? Pensando que no hay respuestas correctas o incorrectas, sino lo que importa es la conexión personal con el texto, porque tenemos diferentes experiencias, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a enriquecer. Y en cada uno de los capítulos, eh, tomar conciencia de qué duda, pregunta o qué me provocó el texto y cómo me impactó personalmente, ¿sale? Conectar las ideas del texto con tu propia experiencia y práctica. Entonces vamos a ir hablando de qué te impactó, qué dudas tuviste, qué te aportó, qué nos puedes aportar de tu experiencia. Y muy importante, como estos videos, pues el primero sí va a ser público, les mencionaba, se va a difundir en redes. Los otros ya no. Cuiden mucho la privacidad de los casos que van a compartir. Yo también así lo voy a hacer para no alterar la confidencialidad de nadie con quien hemos trabajado. Entonces, sí nos enriquecemos cuidando esta parte de la privacidad, pero es conectar las ideas del texto, ¿no? Y no estamos aquí para entender al 100% ni a Coders, ni a Fonagy, ni a Mitchell, ni a todos los que vamos a ver, como una verdad cerrada. Es decir, pues es palabra de Coders, es palabra de Fonagy, de Bromberg, o sea, y nos tenemos que quedar con eso, sino como una invitación a seguir pensando, ¿sí? Y más que entonces proponernos entenderlos como algo que no puede cuestionarse, si queremos descubrir cómo este modelo habla nuestra práctica clínica, si buscamos comprender su relevancia para nuestros pacientes y si exploramos cómo nos afecta a nosotras y nosotros mismos. Entonces esa sería la propuesta
de la dinámica del seminario y por eso quiero animarles mucho a participar. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo que ustedes digan es valioso en el nivel de experiencia que tengan para poder hacer de este un espacio seguro para que compartan sus reflexiones y que podamos aprender juntos, abriéndonos a nuevas perspectivas. Y esta frase me gustó mucho, que dice, la verdadera conexión surge cuando nos permitimos ser afectados por lo que leemos, ¿no? Que es la propuesta que vamos a tener de esto. Entonces, esa sería mi propuesta para este seminario, para cada una de las clases. Quien pueda tener su cámara abierta, si es su decisión, pues haría súper bien. Quien no esté libremente lo puede hacer. No se preocupen también si por alguna razón no alcanzaron a leer todo el texto. Lo que les hayan leído y les resonó, todo eso nos va a contribuir. Y si no se animan a participar, porque pues muchas de ustedes se conocen, otros no se conocen, por la razón que sea, prefieren usar el chat, también lo podemos utilizar para lo que vaya resonando, ¿no? Entonces, pues esa es la dinámica. ¿Qué les parece en primer lugar? Pues a Lynn creo que le gustó. Sí, Gracias, Ver. También, ok. Y pues la vamos a ir construyendo. Si en algún momento tienen alguna sugerencia, pues lo podemos hacer también así y podemos ir integrando lo que ustedes vayan percibiendo, ¿no? Que les guste. Bueno, entonces, ¿por qué la propuesta de este seminario? Pensando que hay algunos y algunas de ustedes, bueno, aquí en este momento todas y todas me conocen, pero habrá personas que no, en su momento, quienes se vayan integrando después al seminario. Y hay personas que nos conocemos muy recientemente, que yo me interesé más por la perspectiva relacional, y quienes no, o sea que es totalmente novedoso, ¿sale? Entonces les quiero dar contexto antes de que empecemos a revisar nuestra, pues, qué nos fue impactando de la lectura. Y primero quiero contarles la historia de Coderch. Él narra que él, bueno, en su formación psicoanalítica, en su largo recorrido, entró en la Sociedad Psicoanalítica de España y específicamente son ahí kleinianos de hueso colorado, ¿no? Entonces, él decía que se frustraba mucho porque sentía, y digo, no es una experiencia solo kleiniana, ¿no? Es freudiana también, por supuesto, el asunto de la rigidez y una serie de normas y preceptos que condicionan la práctica psicoanalítica. Entonces él narra que pues finalmente formándose y queriendo entender el modelo, pues lo hizo y además queriendo entender el modelo psicoanalítico, pues se puso a escribir libros. Pues tiene libros clásicos de psicoanálisis, ¿no? Como la interpretación o teoría técnica de psicoanálisis, que me dio un poquito, le habla de este asunto interpersonal, pero se apega mucho más a lo clásico. Yo cuando me formé como psicoanalista, pues los leí, ¿no? Me tocó leerlos y la perspectiva era clásica ortodoxa. Entonces decía él que pues finalmente no se acababa de sentir a gusto con esa perspectiva porque inclusive cuando él proponía trabajos, dice, no me decían nada, dice, porque hasta cargos ocupé en el instituto, en la sociedad, pero no sentía que los recibieran como con apertura, ¿no? Y entonces en su búsqueda, pues llegó al psicoanálisis relacional. Perdón. Y de ahí ha desarrollado muchos trabajos. No es el único. Y bueno, yo escogí este texto para empezar como a hablar de eso, porque le hizo mucho sentido a algo que él ya estaba realizando en su práctica profesional, ¿no? Que es este asunto de valorar mucho, que en la terapia psicoanalítica no podemos hablar de una persona que cambia, que es el paciente, y uno no participa de eso, ¿no? Entonces, él por eso se mete a trabajar de lleno en el psicoanálisis relacional. Y esto es una cosa muy parecida me sucedió a mí, nada más que yo no ocupé ningún cargo, ¿verdad?
pero sí, a mí también me ha sido difícil en la práctica, ya que estamos con un analizante, con un paciente, con un usuario, como ustedes lo llamen, el asunto de que hay sí fenómenos interpersonales, como de repente, ¿no? Experimentar en el cuerpo, que se te enchina el cuerpo de algo que te está diciendo el otro o que tú le estás diciendo y que en el modelo clásico muy riguroso no debieras sentir, o sea, tache, tache, tache es contratransferencia y te falta análisis, ¿no? Entonces, eso no me hacía sentido, pero no sabía yo porque yo estaba pues formada y a mí me sigue gustando el enfoque freudiano clásico, me gusta y yo me considero freudiana. Me gusta mucho Kember y me gusta, y en ese sentido también me sigo considerando kemberiana y me gusta lo que le alcanzo a entender, ¿no? Que no es mucho, pero me gusta, pero también me gusta la perspectiva relacional, ¿no? Gracias, Jonathan. Entonces, pero en mi escuela ni me hablaban de psicoanálisis relacional, yo no sabía ni que existía psicoanálisis relacional. Afortunadamente, un egresado, que como seguro va a ver el video, que es el doctor Eduardo González, ahora doctor, ¿no? Que pues en su momento me tocó conocerlo como estudiante. Él en una conferencia en el SIX habló de psicoanálisis relacional y me encantó, ¿no? Me encantó lo que dijo y ahí supe que existía el psicoanálisis relacional, pese a que existe desde los ochentas, ¿no? Y yo me formé como psicoanalista pues, en la década del 2000. No sabía ni se habla de eso, ¿no? En las escuelas clásicas, creo que muchos psicoanalistas clásicos no saben ni que existe la perspectiva relacional. Entonces me gustó, me encantó, ya me metí a estudiar un diplomado con él y de ahí, porque se vincula mucho también con mi maestría, yo tengo la maestría ustedes lo saben, les he contado, pero para quienes no me conocen, la maestría en saberes sobre subjetividad y violencia y la perspectiva relacional se emparenta mucho con perspectivas posmodernas y con autores de la filosofía como Derrida, por ejemplo, ¿no? Como Deleuze, como otros santos. Entonces me encantó y quiero dar a conocerlo. Sé que ya tienen muchos algunos referentes, otros no, otras y otros no, pero empezar a conocerlo y no es la idea que pues esto sea considerado una formación porque dista mucho de eso, pero sí que vayamos dejándonos cuestionar por el texto. Insisto, no porque pues esta es la verdad, porque además el psicoanálisis relacional no se considera ni una escuela, se considera una perspectiva que se suma, ¿no? Por eso yo sigo creyendo que claro que hay conflicto intrapsíquico, pero creo que se complementa la mirada y no todos tienen conflicto intrapsíquico, ni todas las personas. Se complementa con esta mirada desde mi perspectiva. En otros puntos hay divergencias, pero pues así son los modelos cuando van a crecer, ¿no? Tener estas divergencias en lo que se va narrando. Entonces, por eso quiero hablarles y vamos a mi propuesta a leer esto porque pues hay un algo más y seguramente, bueno, no seguramente, es un hecho que hay mucho trabajo al respecto y que podemos tener de esto unas pinceladas y seguir leyendo otros textos posteriormente, ¿no? Entonces, pues esa es la intención del seminario, empezar a acercarnos en el nivel de conocimiento que tenemos y es una propuesta no para decir ahora cambien y dejen de ser kleinianos, lacanianos, freudianos, dejen de ser humanistas y vean esta perspectiva, ¿no? Sino que creo que podemos enriquecerlo lo que nos vaya sumando, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto en el que quiero hablarles de esto. Ya muchas y muchos lo sabían, o para otros quizá, ¿no? Es novedoso. Entonces, ¿qué les parece? Qué me cuentan de esto? Si no se animan a decirlo en cámara, pueden escribirlo también, si lo quieren externar. Sí, Jorge. Bueno, pues a mí me parece una propuesta
distinta como acostumbrado estoy a leer, literalmente a leer, a manera de comprensión, ¿no? Pero la invitación que hace a experimentar el texto, bueno, Ujú, ajá, la lectura, me parece pues novedosa, ¿no? O sea, ¿qué te hizo sentir, ¿no? ¿Qué pensaste más allá de los autores, más allá de los conceptos? Eh, por así que reconectar eso de mente-cuerpo, ¿no? Como lo dice ujú. también la lectura. Sí, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Sí, Jan. Bueno, igual a mí se me hace muy interesante esta propuesta. Creo que es algo muy nuevo para mí porque igual he estado tomando algo distinto a esto, que es la narrativa, Mm, y justamente me da pues curiosidad cómo inclusive el texto o esta parte del psicoanálisis también llega pues a considerarlo o a implementarlo como tal. O sea, justamente es como lo mencionan de implementar lo de inclusive otras áreas u otras ciencias y lo llega a adquirir y con eso pues ir avanzando, por así decirlo, ¿no? sí. En cierta forma es eso y por otra pues la verdad es que concuerdo con usted acerca de estas situaciones en las cuales pues yo también he sentido, me sentí identificado con lo que comentaba de experiencias o que no solamente es como con transferencia o contratransferencia, ¿no? Sino más bien es algo que va un poquito más allá y sí me ha pasado y al mismo tiempo creo que no he podido darle como algo, ¿no? O una justificación o algo por el estilo. Entonces, cuando lo acabo de mencionar, dije, oh, como que hice un clic con lo que comentó porque dije, vaya, creo que estoy en el lugar donde debo estar, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Jan. Qué bueno que lo dices y también saberlo que estás trabajando en la narrativa porque tienen un punto de convergencia muy grande el psicoanálisis relacional con la narrativa que es el construccionismo social, ¿no? De hecho, se considera el psicoanálisis relacional, pues la versión o una mirada posmoderna del psicoanálisis, ¿no? O de los psicoanálisis, ¿se acuerdan, no? Que hablamos, no hay un solo psicoanálisis. Entonces, vas a encontrar muchas similitudes y yo creo que tendríamos que tender más lazos para hablarlo narrativo y no está peleado, se puedes trabajar con conceptos eh, de estos o entender tu práctica en lo narrativo y viceversa, ¿no? Lo narrativo a la relacional. Muchas gracias, Jan. Gracias por externarlo. A ver, Aline. Me dice, es muy interesante y me gusta que menciona que es una perspectiva y no corriente, aporta y enriquece nuestra práctica. Sí, así es, se va a sumar, o sea, no es dejar de ser, ¿no? Para ahora volverte, sino es que te va sumando, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias por externarlo y pues vamos a pues dar inicio a esta dinámica. Les decía que yo traigo una presentación y pues mi idea, pero vamos a ir viendo cómo se va construyendo. Esto se los voy a enviar al finalizar, bueno, ya la reunión para que lo tengan como referente, pero la idea es que más que pues yo se los explique, me vayan ustedes diciendo qué les fue afectando, qué les llamó la atención, qué les dio duda y vayamos dialogando de eso y nos podemos apoyar de de esta presentación para hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿quién se anima a decir algo que le haya hecho sentido, algo que le generó duda, algo del texto? Sí, Miriam. Gracias, profesora. Pues Gracias. sí, creo que fue mucho de mi anclaje hasta el día de hoy acá. Creo Sí, que desde que vi su post en Facebook y leí como la descripción de lo que se iba a trabajar. Actualmente tengo el placer de trabajar para un centro de rehabilitación. sí, Tengo a mi cargo pacientes con diagnósticos de todo tipo, en sí. particular pacientes con parálisis cerebral. Ujú, Cuando leo esta lectura, eh, fue como, justo, no recuerdo quién lo comentaba, ¿no? Es como, necesito entender esto, ¿no? Porque hablando del punto de compartir, hay una frase casi al sí, inicio de la lectura que dice, debemos cuando menos entender aquello que nos ofrecen antes de decir si es aprovechable o no. sí, Cuando yo actualmente me sigo formando como psicoanalista, sí. cuando yo ingreso a este ámbito laboral y
y inmediato me preguntan, ¿no? ¿Cuál es tu modelo de trabajo? La primera pregunta fue, ¿y si puedes aplicar el modelo cognitivo-conductual? Y yo, ajá, no, de repente pareciera que en el área de las neurociencias, perdón, hay como un pacto no hablado entre la terapia cognitivo-conductual y ellos para Sí, entender y guiar el proceder de los pacientes. Creo que en la actualidad, como parte de los múltiples psicoanálisis y los múltiples posicionamientos que podemos tener como analistas, y con mi base desde que me formé en el SIX, ¿no? Que ujú, el amor puede curarlo todo y puede acompañarlo ujú, todo, me he dado sí, cuenta de las mil y un formas que la neurociencia sí tiene relación, por lo menos en el parámetro de los pacientes o los niños con los que trabajo, ¿no? sí, Y las múltiples formas en las que para la neurociencia no puede seguir significando a alguien, pero sí se significa aunque la presencia no esté como es socialmente valorada, ¿no? Alguien con un sí, coeficiente intelectual superior, promedio, incluso consciente, ¿no? Consciente como la neurociencia lo comprende. Entonces, creo que encontré un lugar donde poner en práctica lo mucho o lo poco que sé y me hace mucho sentido con lo que leía, ¿no? Me parece bello creer que se puede sentir y que desde ahí se pueden crear cosas distintas. sí. Muchas gracias, Miriam. ¿Y qué es eso, no? Pero no solo se puede sentir, sino que no se puede evitar, ¿no? O sea, nos podemos hacer ahí ideas de que podemos controlarlo y pues solamente son quizá nuestras defensas, ¿no? Entonces, me parece muy importante esto que dices y muy atinado y muy relacionado con la noción de frónesis, que venía en el texto y una nota a pie de página que ahorita vamos a retomar, pero ya que lo dijiste y pensando en que retomas el aspecto de la neurociencia, hay algunas participantes que no alcanzaron a leer todo el texto porque se fueron inscribiendo posteriormente. Por eso la idea de presentarles esta diapositiva es para que tengamos, sí, como un mapa general, si no lo leyeron, tengan algunos referentes, ¿no? Pero sí, o sea, aquí lo que se propone Coderch, ¿no? Que bueno, lo pronuncian Coderch, algunos Coder, pero seguramente los dos están mal porque el apellido es catalán y yo no sé hablar catalán, la mera verdad, no sabría, pero vamos a decirle Coderch, que es generalmente como se suele decir, ¿no? Entonces, es porque desde las neurociencias, sí o sí, es necesario considerar lo interpersonal, ¿no? Y la propuesta aquí para el terapeuta, para el psicoanalista, es que tú también estás implicado, no puedes dejar de estarlo, ¿no? Y no solo implicado, estás afectado y en un proceso de transformación, ¿no? Entonces, recupero el concepto de frónesis también, que ahorita retomó también Miriam, y no sé si tú o alguien más, ¿qué les hizo pensar esta noción de frónesis? Recuerden que pueden también comentar en el chat, si no se animan a participar de manera oral. Ujú. Sí, Jocabe. Sí, bueno, lo que yo entendí de este concepto pro, pronesis, Ajá, entendí como esta posibilidad de que podamos captar todos los conocimientos que nos ofrecen, no solamente el psicoanálisis, sino integrado como a la neurociencia, ¿no? O sí. sea, yo lo entendí como no cerrarse solamente como a los postulados ortodoxos, que a lo mejor de Ujú, repente pues ambas corrientes llegan a debatir o llegan a defender entre sí, sino tratar como de integrarlos sin prejuicios y también desde una postura más integradora, ¿no? Y me parece interesante, por ejemplo, lo que planteaban como de que la sabiduría en la razón práctica nos ha de permitir integrar los nuevos conocimientos a nuestra disciplina sin precipitaciones ni irresponsabilidades, pero también sin un espíritu
pusilánime y conservador. O sea, eso me pareció interesante porque creo que igual desde mi experiencia personal, que también estoy dando acompañamientos, de repente no solamente es como cerrarse al psicoanálisis, sino también empezar a ver un poquito más allá de, o sea, como integrarlo y no dejar a un lado o más bien como debatir cuál es la absoluta verdad, ¿no? O sea, eso es lo que me hizo entender como este concepto y que me pareció muy interesante también. Muchas gracias, Joca. Sí, y la idea aquí es, Aristóteles también habla de la técnica, ¿no? Y la idea aquí es, aunque habla de estos dos conceptos, es que en realidad habla de tres, de la episteme, que es la teoría, de la técnica y de la frónesis, ¿no? O también de la praxis, ¿no? O sea, cómo se lleva esto a la práctica. Em, el asunto es que las perspectivas, y no, a veces no es solo el psicoanálisis clásico, no sé, Jan, que estás en la narrativa, pero creo que la narrativa también tiene esta peculiaridad de la flexibilidad, pero es el asunto de apegarse a la técnica, ¿no? Pues, ¿qué sería la técnica para ustedes? ¿Cómo la definirían? Recuerden que no estamos aquí como por los conceptos correctos, ¿no? Estamos construyendo. ¿Qué sería? Sí, Jorge. Bueno, pensando así como una construcción, primigenia, o sea, primero sí, la técnica sería algo que vas probando y que notas que funciona Ujú. con ciertos ajustes, ¿no? Que vas afinando casi como una herramienta. Sí, Eso pensaría que en psicología sería nuestra herramienta, una técnica, ¿no? así es. Y pues entonces tienes que aprender la técnica, ¿no? No sé si querías volver a participar, Joca, pero ahorita me dices. Y Leslie dice, para mí fue muy interesante el ver la perspectiva de que en psicoterapia se encuentran dos personas con experiencias y subjetividades que construyen caminos de soluciones ante el sufrimiento del paciente. Sí, muy bien. Leslie, ahorita retomamos esto, que tiene que ver con la experiencia intersubjetiva. Em, Esto requiere tomar el comentario de Miriam, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuál es la técnica psicoanalítica para trabajar con personas con parálisis cerebral, ¿no? O sea, ¿cuál es? Dice Miriam, pues no, No existe, no no hay, existe. en ningún libro hay porque sí lo busqué, Sí, jamás, no hay posibilidad en los libros. en los libros. Sin embargo, no significa que psicoanalistas no hayan trabajado con personas con parálisis cerebral. El asunto es qué tanto lo dieron a conocer porque probablemente se volaron muchas reglas, ¿no? O sea, se volaron muchas técnicas y entonces, desgraciadamente, al ser instituciones, pues también viene la sanción social. Yo lo he visto cuando he sido supervisora ya de terapeutas, o bueno, ya son psicoanalistas y me ha tocado supervisar. Cuando digamos, en este aspecto que dice Foucault, que es de la confesión, ¿no? Vengo a confesarme que he pecado, ¿no? Porque la persona me dijo que sí la abrazaba y sí la abracé, ¿no? Entonces, chin, ¿no? O sea, contra transferencia, no eres aséptico con tu paciente, como que lo tocaste, o sea, y pasan, o sea, son cosas que pasan y que en ese momento uno consideró que era lo mejor. Ese acto de considerar que era lo mejor es la fronesis, ¿sale? Entonces, ¿qué usas tú, Miriam, con tus pacientes? Desde esta perspectiva, usas la fronesis, ¿no? Entonces, esto implica estas tres virtudes, ¿no? De la frónesis, que son coraje, porque te vas a aventar a hacer algo que no está narrado. Ojalá que tú luego lo puedas poner en papel para que lo conozcamos más personas, ¿no? Ser honesta también, ¿no? En los propios límites y trabajar con justicia, ¿no? Equidad y consideración. Nada más que en este asunto de la frónesis, en esta sabiduría práctica, ¿no? Que sí debemos tener como guía, como mencionan aquí, la ética. Es muy difícil, es más bien muy fácil a veces perderse, ¿no? Entonces decir, actué con frónesis y pues me acosté con mi paciente, pues ¿por qué? Porque sí, ¿por qué no? ¿No? Y no, o sea, hay cosas que no se pueden transgredir y no se pueden justificar de manera perversa con esto.
Pero entonces, ¿cómo le hacemos, no? Y yo creo que una manera de poder actuar esto es siempre en el aspecto colaborativo, ¿no? O sea, tener grupos, parejas con quien platiquemos, ¿no? Parejas me refiero, bueno, pues igual sí puede ser su pareja amorosa, pero puede ser también la pareja, un colega, ¿no? Digo, y su pareja amorosa, si su pareja amorosa, o sea, psicoanalista o le gusta ¿no? esto, ¿no? Porque si pues no conoce el modelo, pues ciertamente no nos va a poder orientar sobre esto. Pero el supervisar, ¿no? Entre pares también, el dialogar, nos puede ayudar a ir desarrollando esto que pues no se enseña, ¿no? O sea, no te enseñan frónesis, te enseñan técnica. Y entonces, porque yo me acuerdo cuando estaba en el diplomado, yo sí quería que me dijeran los pasos a seguir para poder hacer frónesis, ¿no? Para pues saber que no me equivocaba y pues toma la que no, ¿no? Pero sí tomar responsabilidad de que, bueno, en este coraje de sale me aviento y lo hago esperando que sea el mejor resultado. Con el marco ético, mi analizante, mi paciente, mi consultante, mi usuario, pues se lleve lo mejor posible y si tuvo una consecuencia negativa, pues afrontarla, ¿no? Con esto que conlleva. Entonces, a eso, creo que nos lleva el comentario de Miriam. No sé si quieras agregar algo de esto, Miriam. Pues creo que en general, retomo el comentario de nuestra compañera, se necesita mucho coraje, profesora, Sí, porque honestamente me costó mucho hacerme un espacio desde mi modelo de trabajo en este lugar y me ha costado hasta la fecha mucho el intentar convencer a los demás de que puede tener un lugar, una herramienta distinta, pero la humildad fue algo que también conocí, ¿no? Porque uno va y vas con la bandera de sí, mi modelo, y yo tengo tatuado a Freud aquí en el corazón y a la Melanie Klein, y no, al final, y me tocó mucho constatarlo porque cuando interactúas con pacientes autistas en niveles de apoyo 3 y quieres manejarlo desde el psicoanálisis, pues te llevas dos que tres cachetadas, unos arañazos, porque pues no hay manera, ¿no? Y de repente hay que reconocer que puedes llamar a otras cosas así y es. si, a otros modelos y otras formas de entender y de contactar. Y si algo me permití retomar fue mucho de la terapia gestalt, esta cosa tan virtuosa que tienen estos seres humanos terapeutas, de compartir cómo se están sintiendo, porque era Sí, necesario, porque yo no podía ser un ser distante, ¿no? Les comparto algo que se me dijo cuando yo ingresé a este trabajo y que lo tengo bien grabado en la mente y en el corazón, me dijeron, vas a trabajar con familias, con padres y en particular madres que son presos. Y yo, ¿presos? Sí, presos de los diagnósticos de sus hijos. Y no puedes acompañar a alguien preso de su mente y de las circunstancias desde un lugar lejano. así es. Es imposible, no funciona. Y el psicoanálisis es una labor muy solitaria. Y si en esta labor solitaria de dos estás distante, la verdad es que no tienes nada que hacer. Y si algo he aprendido en mi formación y tampoco se me olvida fue que si perdemos la capacidad de conmovernos, no tenemos nada que hacer aquí. Ujú. Sí, Miriam, pues me conmueven mucho tus palabras y me da mucho gusto haber hecho esta propuesta de seminario y porque sé que la experiencia de cada una y de cada uno es enriquecedora y yo creo que yo soy la que más va a aprender. Entonces agradezco mucho, Miriam, por No, poderla gracias, compartir. gracias, gracias. Quiero retomar lo que mencionaba Leslie, este asunto del que le movía a ella, pero recuerden que podemos, o sea, podemos ir en orden, podemos saltarnos, ir y regresar, pero eso es un seminario, ¿no? Entonces, ¿qué les va haciendo pensar? ¿Qué les va haciendo dudar? Por favor, siéntanse en confianza de decir este término, no sé a qué se refiere, y podamos dialogarlo, ¿no? También. A ver, que así para recuperar el comentario de Leslie, que dice, para mí fue muy interesante ver la perspectiva de que en psicoterapia se encuentran dos personas con experiencias y subjetividades que construyen caminos de soluciones ante el sufrimiento del paciente. Entonces me trajo a esta diapositiva, ¿no? Que es una de las diferencias que tiene con el psicoanálisis clásico. Y bueno, y eso, a ver, porque yo también siento que a veces a Freud se le adjudican cosas que no dijo, ¿no?
Yo creo, o sea, con sinceridad, no creo nunca que Freud haya pensado que la mente humana está de manera aislada, porque tiene un texto en el que dijo que el psicoanálisis es ante todo psicoanálisis social. Pues, la verdad no creo que lo haya interpretado así, pero bueno, son mis diferencias. Pero esa es una de las perspectivas que maneja este modelo. O sea, no podemos pensarnos fuera de lo social, ¿no? Y esto que decía Leslie, ¿no? La terapia ocurre en un campo relacional entre paciente y terapeuta. Entonces, aquí les pongo en esta presentación, ¿no? Lo que es el modelo de interacción terapéutica relacional, ¿no? Que es, o la matriz relacional también se le llama, donde hay dos subjetividades y donde las dos personas van a cambiar, ¿no? O si es una terapia grupal, todos van a ir cambiando. Y hay un campo relacional, ¿no? O sea, o sea, es la afectación de ambos lados, pero también ubicar qué está pasando en ese momento en el espacio terapéutico, porque eso es una repetición de algo que la persona ha experimentado en el pasado, que pues Freud le llama transferencia, y aquí se acuerda alguien cómo se le llama. Conocimiento relacional implícito, ¿sale? Que es lo que vamos a revisar también. Digo, no es que el conocimiento relacional implícito sea lo mismo que transferencia, no. Nos ayuda a entender el fenómeno de transferencia también, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que mencionaba Leslie. ¿Quieres comentar o compartir algo más, Leslie, de esto que te llamaba la atención? Sí, sí, me lo pones en el chat y yo ahorita yo lo recupero, ¿no? Bien, ¿qué más les fue llamando la atención? ¿Qué más quieren comentar? Sí, Jorge. Pues puedo pensar en cómo en alguna parte de, justamente cuando habla de las memorias, Sí. retoma los inicios de Freud con esta cuestión de la fisiología, ¿no? De cómo querer explicar lo que sucede en ese otro enfermo, por decirlo así, con Ujú. algo biológico, ¿no? Sí. Ese intento de desmenuzar el órgano, el cerebro, ¿no? Y cómo le fue insuficiente los términos y digamos en algún punto él logró dar ese paso a buscar, ¿no? Otras respuestas cuando no las había, ¿no? O sea, era casi, ciertamente que quisiera decir que no el primero, pero el que retomó algunas cosas quizás de otros tiempos para explicar lo actual. Y lo que más me llamaba la atención, y ahorita no sé si lo entendí al 100%, en la parte de la plasticidad, Sí. el primer renglón, así como lo desglosa, es el cerebro que posee cada ser humano tan solo puede ser utilizado una vez. Y ya Mm. explico un poco más. Y no, yo lo metaforo o lo pienso con esta metáfora del río, ¿no? De que no te bañas dos veces en Ujú. el mismo río Sí. y no sé si lo comprendí bien al 100 de es así, o sea, todo el tiempo está en constante cambio que aun cuando quieras repetir una experiencia, ya es diferente, ¿no? Sí. Recuerden que aquí no, el concepto no está cerrado, puede ser eso, o puede también, yo lo entendí como que este es, pues, solo tenemos esta vida, ¿no? Comprobada, y que solo en esta vida, pues, vamos a dar el potencial que tiene nuestro cerebro, ¿no? Si lo estimulamos. Yo creo que pueden ser las dos o las hasta más miradas, Jorge. Mm. Gracias. Bueno, pues, a mí la verdad es que toda la parte neurológica de que habla el texto me encantó, pero lo que así me dio otro panorama fue el tema de las neuronas en espejo,
¿no? O sea, cómo la relación aquí para el trabajo terapéutico y les comparto, ¿no? Este asunto de decir, a ver, es que yo estoy en una sesión con una persona, lo que retomaba también ya, ¿no? Yo les decía, ¿no? Estoy con un consultante o una consultante analizante y entonces lo que me dice me da mucho enojo, ¿no? Pero no me enoja, o sea, no estoy enojada con ella o con él, sino con lo que está viviendo. Me enoja mucho, ¿no? Y digo, y quisiera decirle esto o lo noto en mi cuerpo, ¿no? Que se me enchina la piel, ¿no? O genuinamente, ¿no? Me han dado ganas de llorar, ¿no? En la sesión terapéutica. Y entonces la pregunta es, o sea, desde otra, como de este modelo, desde lo más clásico del psicoanálisis, ¿qué me movió mi paciente, pero de lo mío, ¿no? O sea, como me movió, pero eso que me movió es mío, no es de la persona. O sea, si me dieron ganas de llorar es porque se me movió un recuerdo, si me enojó es porque me identifiqué, si me dieron ganas de llorar es porque soy yo, o sea, eso es mi contratransferencia. Y lo que nos dice de las neuronas en espejo me pareció fantástico porque es como decir, es que no puede sino pasar, ¿no? O sea, ese es un hecho que te va a pasar eso, pero no tiene que ver solo con lo que a ti te ha pasado. Mi propuesta sería, ¿ustedes cómo entendieron esto de las neuronas en espejo? Si lo relacionan con lo que les acabo de exponer, ¿qué les hizo pensar? ¿Qué dudas tienen? Y ahorita le retomamos lo que dice Codert sobre eso que recupera una investigación, pues, neurológica, ¿no? Entonces, ¿qué quieren comentar de esto? Sí, Vero. Em, bueno, fíjate que cuando yo estaba leyendo, igual que ti, bueno, a mí me gusta mucho la neurología Sí, y relaciono esto de las neuronas espejo con otra parte que viene un poco antes, que habla del desarrollo del cerebro sí, en los infantes sí. y cómo es que los bebés van aprendiendo de Ujú, las conductas, actitudes y demás de los padres o de los cuidadores. sí, Y entonces están copiando muchas de las gesticulaciones, de las manifestaciones de emociones, de sentimientos, y comienza él a reconocer esos parámetros que le van a dar satisfacción, sí, de tal manera que están copiando sí, y ellos van a interiorizar, ¿no? Se vuelven el conocimiento intrínseco de todo eso que están observando. Y siento que es otro ejemplo de esto de las de neuronas espejo, porque nosotros también, digo, independientemente, como dice en el texto, de la edad que tengamos, seguimos aprendiendo. sí, Y aprendemos no solamente de los estímulos ambientales que tenemos alrededor, aprendemos también de nosotros mismos, de algo que ya hemos hecho a lo mejor, o que no sabíamos o no pensábamos que podíamos hacer. Y esto también es un reflejo, pienso, de algo que en algún momento vimos, y aunque ujú, no nos demos cuenta, que no tengamos una atención selectiva, ¿no? De que nos llegan tantos estímulos que tenemos que eliminar muchos, pero ujú, guardamos los que son importantes. sí, Y de alguna manera las neuronas están haciendo eso, copiar, hacer un sí, modelo de algo que ya, o sea, que estamos viendo, para después utilizarlo en las siguientes experiencias. Entonces, creo que a mí también, igual que a ti, me pasó que el texto se me hizo muy, muy, muy bonito, muy enriquecedor por esta relación que pareciera ser no existente, ¿no? Entre otras ciencias y lo que sería el psicoanálisis, y que sin embargo están ahí, como dicen, bueno, si solamente se reduce a eso, es solamente esto, sería una teoría muy reduccionista de lo sí, que realmente está pasando. Y bueno, estos ejemplos que dan, incluidos la de las neuronas, nos permite ver que hay algo más
de lo que obviamente no hay una forma tangible para comprobar, ¿no? Pero que está ahí y no hay manera de negarlo. Entonces, no sé, creo que es algo que quería comentar. Gracias. Gracias, Vero. Sí, que es muy importante y que también a mí de esto que comentas, de mí lo que me resonó antes de darle la palabra a Jan, es que este cerebro, que es único que decía Jorge hace un momento, se constituye en la experiencia con el otro, ¿no? Y que estas ventanas de adquisición, ¿no? Que retomaba el texto, pues la hipótesis es si también habrá ventanas de adquisición, y que sí, ¿no? En otros momentos lo vemos en la clínica, para este vínculo humano, ¿no? O sea, cómo va a configurar nuestras experiencias. Y entonces el tener esto, pero que no es solo una copia, sino que es una apropiación, ¿no? O sea, y habla esto, lo retoma después para lo que es la constitución del self, ¿no? Con las variaciones que esto tiene. Es un texto que tiene mucho que hablar. Vamos a recuperar algunas, pues lo que más les llame la atención y podemos volver por lo menos este capítulo varias veces, ¿no? En lo que vamos avanzando porque se va relacionando y a lo mejor ahorita les hace un sentido, después otro y así vamos a ir construyendo. Gracias, Vero. Sí, Jan. Pues yo solo quería agregar que cuando yo estaba leyendo esta parte de neuronas en espejo, me hizo inevitable no pensarlo como un precursor de la empatía. Ujú. Creo que es como justamente estas mismas sensaciones, esta misma apropiación como lo acaba de mencionar, y al mismo tiempo es como justamente, bueno, al menos yo siento que un paso más allá después de esto es, pues ahora qué hacer con esto, ¿no? Y yo creo que ya pues ahí entra más como nuestra labor técnica o lo que queramos hacer con ello, pero creo que y se me hizo inevitable no pensar en la empatía justamente una vez ya teniendo en cuenta estas mismas pues situaciones que están pasando o que bueno que Sí, llegan a pasar. sí. Muchas gracias, Jan. Sí, y es decir que el sustrato material de la empatía son las neuronas en espejo, ¿no? O sea, podemos ser empáticos en tanto estas neuronas en espejo, esa es la propuesta del autor, existen, ¿no? Retomando los estudios neurológicos. Ahorita voy también para que platiquemos de lo que les mencionaba, esto de cuando el paciente me afecta, ¿no? O no el paciente necesariamente, ¿no? También llega alguien y me cuenta, me duele el dolor de alguien más, ¿no? Bien, ahorita vamos a eso. Sí, Jorge. Quizás me vaya un poco a las complejidades, pero justo me hizo pensar y sentir y recordar esto de las neuronas espejo. Un lugar que hace unos meses en los que estaba trabajando se llama Casa Luciérnaga, es algo que le dicen Casa de Medio Camino, que es ¿Mm? donde es una casa donde están personas con diagnósticos de esquizofrenia, psicosis. Bueno, en particular ahí trabajaba en el modelo de psicoanálisis, ¿no? Entonces Sí, le decían psicosis. Y pues mi experiencia era tocar el timbre, pasar cuando era mi turno, y había reacciones de todo tipo. O sea, había quien me saludaba, quien no me saludaba, ¿no? Pero en particular recuerdo a una persona a la que justamente si saludabas de una manera, repetía esa manera. Y así estaba durante todo el día, ¿no? O sea, era como muy simpático en ese sentido. O sea, si lo saludabas así o si no lo saludabas, incluso llegaba como a enojarse, ¿no? Entonces sí, había como ahí cierta, muy explícito esto de pensaría en las neuronas espejo, y había otros que no, literalmente no reaccionaban incluso al saludo, ¿no? Entonces ahí incluso pensaría en la problemática, bueno, ¿y qué pasa en esos en donde aún parece inhibirse esta cuestión de las neuronas espejo, ¿no? Está también interesante. Bueno, eso pensé. muy bien. Muchas gracias, Jorge, también por compartirlo. A ver, voy a ver el chat. Mm, ¿Qué dice Ridan? Hay una parte que no entendí justo en esta cuestión de cuando un bebé va adquiriendo conocimiento de las emociones a partir de su relación con sus cuidadores primarios, ya que suelen exagerar sus expresiones y hacer el como sí. A ver,
Sí, Ridan, yo aquí lo que entendí es este asunto, pero pensando en este asunto ideal también, porque no es una norma que todos los padres y madres hagan eso, ¿no? Pero entonces ciertos padres y ciertas madres, o quien haga la función materna, si no son los padres o madres biológicos, em, esto que es, ay, ¿quién lo quiere, no? Ay, está llorando, ¿no? Entonces, exagerar justamente para dar esta variabilidad emocional, pero ¿quién te dijo, quién te enseñó en la vida que exageraras, ¿no? La emoción, ¿no? Ay, está llorando, ¿no? O hace rato aquí en el patio de aquí del edificio. Estaba un bebé, porque yo lo oía, no lo vi, pero me dio la impresión que tiene como, pues quizá unos 7, 8 meses, pero hacía un ruido y la mamá lo repetía, ¿no? Entonces, no, porque no estaba hablando, ¿no? Entonces hacía un ruido y la mamá lo repetía y lo hacía más fuerte y así lo simulaba, ¿no? Entonces, está actuando también el sistema de espejo de la mamá, ¿no? Pero está haciendo a su vez, me pareció que tiene todo que ver con lo que dice Lacan, ¿no? Su función de espejo también, ¿no? De las reacciones del infante. Entonces, esto es lo que permite que se vaya también uno humanizando, ¿no? Por eso el asunto de las ventanas, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Si no hay una etapa en la que adquirimos el lenguaje, no podremos adquirirlo nunca, ¿no? Pero esto se adquiere frente a otros humanos. Entonces eso se refiere, Rida, ¿no? Pero esto que bueno, nadie le enseñó, nadie le enseñó a la mamá. Cuando tu bebé haga, tú le vas a hacer, ¿no? O sea, si le vas a hacer segunda. Eso es a lo que se le llama aquí conocimiento relacional implícito. Eh, lo implícito es una variante de lo inconsciente, o sea, es inconsciente, o sea, lo implícito es inconsciente, pero habla también el texto de diferentes tipos de inconsciente, ¿no? El inconsciente reprimido y el inconsciente implícito, ¿no? Que vamos a recuperar en un momento más. A eso se refiere Rida. No sé si respondo a tu pregunta. Ok, sí, un poquito ya me queda más claro. Muchas gracias. Y bueno, ya aprovechando que abrí el micrófono, Sí, este, retomando el comentario de uno de mis compañeros en cuanto a esta parte de que es precursor de la empatía o que está muy relacionado con la empatía, también, bueno, a mí me sonó mucho en un apartado en la que menciona o habla acerca del autismo, porque sí, justamente mencionaban que hacían estudios en los cuales se veía a través de los estudios que no reaccionaban estas neuronas en espejo en personas que tenían este diagnóstico. Entonces, cuando hice mis prácticas profesionales, justo lo hice en el Centro de Autismo Teletón sí, y bueno, tuve como mayor acercamiento a este tipo de población y, y algo que leí, escuché, o no recuerdo bien cómo estuvo, cómo llegó a mí, es el que no es necesariamente que no sientan empatía como tal o que no puedan comprender lo que siente la otra persona. Es solamente más bien que no saben cómo ajustar su comportamiento a esto que están percibiendo o qué se espera que hagan al respecto. Y algo que me llamó la atención de la lectura es como que dejaba abierto la parte de que entonces esta falla, por así llamarla, de las neuronas en espejo o el que no accionaran, si era algo biológico o era sí. algo social. Si entonces al momento de nacer eh, se iba generando a partir del tipo de relación que tenían con sus padres o sus cuidadores primarios, o pues así también había como un componente fuertemente biológico. Y justo me llamó la atención cómo lo deja abierto, porque al final de cuentas pues sigue siendo una incógnita. Sí, Ridan, aunque yo creo que en realidad están los dos, ¿no? Porque no, o sea, no podemos dejar de mirarnos como seres biopsicosociales, ¿no? Y que tampoco ese asunto de la empatía se explica solo, ¿no? Por las neuronas o el sistema en espejo, ¿no? Que no, que hay mucho de lo que pasa con nosotros que no sabemos, es una hipótesis también, o en algunas personas se encontró, pero que en realidad, o sea, es que lo biológico se activa en lo social también, es lo que la propuesta está diciendo, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta el enfoque interpersonal? Porque hasta lo biológico tiene ventanas,
¿no? De activación, pero esa activación depende de un otro, ¿no? Y porque no somos sino en lo social, o sea, no podemos mantenernos por nuestros propios medios, ¿no? O sea, sin alguien, si no hay un cuidador, morimos. Esa sería mi manera de verlo. No sé, ¿qué te hace pensar a ti antes de que le dé la palabra a Miriam? Sí, también estoy de acuerdo con eso en que ambas partes están totalmente involucradas, o sea, tanto hay factores biológicos como que ya cargamos. No me acuerdo si fue aquí o fue en otro lado que lo vi, la parte, sí fue en otro libro, que mencionaban que se habían hecho estudios acerca de qué tanto nuestro carácter también estaba determinado por los genes y que había pues algunos estudios en los que encontraban que ciertos genes justamente propiciaban cierto tipo de carácter, que nos gustara no sé, cierta actividad o tuviéramos como mayor tendencia a ella. Entonces, pues obviamente si el ambiente no es favorable a pesar de que tengamos esa carga, pues no se va a desarrollar. Entonces siempre está como menciona, ¿no? Pues somos seres biopsicosociales. Y diría yo también espirituales, ¿no? Pero bueno, ya es tema de otra sesión. Muy bien, También, gracias, también. Reina. Gracias. Ok, Miriam. Sí, justo ahorita que escuchaba al compañero y que le escuchaba también profesora, yo creo que esto es algo importante a reconocer, ¿no? Cómo es que se pueden conjugar las situaciones biológicas y los factores emocionales, porque algo que he tenido también la oportunidad de constatar y que ignoraba mucho hasta que tuve la oportunidad de trabajarlo, fue eh, cómo es que a lo mejor en un momento el autismo significa, el psicoanálisis, perdón, significa al autismo como un mecanismo de defensa primitivo, ¿no? Ante Sí. un exterior que es sumamente hostil. Durante mi formación leía a Piera Bolaner, es una psicoanalista. Ella tiene una frase muy bonita que no saco de mi cabeza que habla sobre el lazo afectivo inmediato de una madre con su hijo, ¿no? Sí. Que es el cuando pezón y boca se juntan, el mundo se crea, ¿no? Que no solamente hace alusión a la relevancia de esta madre suficientemente buena que diría Sí. Winnicott, ¿no? Este sostenimiento, sino a la importancia de un lazo afectivo inmediato, ¿no? Y que aterrizó totalmente en los pacientitos, ¿no? Cuando a lo mejor de alguna manera fueron expuestos por sus situaciones de nacimiento, a pasar periodos prolongados en incubadoras, sin un contacto realmente humano, y que al final la evolución en el neurodesarrollo y conforme van avanzando aparece el diagnóstico de autismo, ¿no? O Sí. estas muchas otras mujeres que, y también lo retoma el psicoanálisis, si no me equivoco, es André Green con la posición de la madre muerta, ¿no? Mujeres que pasaron episodios melancólicos prolongados antes del embarazo, durante la gestación o después, tan severos o tan significativos que les impidió contactar con estos bebés, con estos nuevos seres humanos, como para poder empezarlos a constituir psíquicamente, ¿no? Y que a la par, pues de todas las consideraciones genéticas o biológicas, pues guardan comorbilidad con el diagnóstico que mantienen, ¿no? Con esta, es muy común escuchar, ¿no? En sesiones todos los días, mamás que reconocen es que yo no quería, ¿no? O fue un embarazo muy triste, fue un embarazo muy doloroso, yo no quería, o el rechazo que muchas de ellas sienten como tan lastimero cuando dicen es que no es el hijo que quería, Sí. no es la vida que quería, ¿no? Y como esto de alguna manera, pues sí termina por impactar. Y cuánta relevancia tiene, ¿no? El reconocer que sí, lo biológico sí se ve acompañado y traspasado por el factor emocional y el grado de impacto que tiene eso en cómo somos hablados y cómo existimos, ¿no? En cómo devenimos, diría el psicoanálisis. Así es, Miriam. Sí, gracias. Y que bueno, no es solo, como decía también Vero, ¿no? No podemos ser reduccionistas ni tampoco en términos biológicos, ni tampoco en las miradas. Hay muchas propuestas que yo creo que tienen sentido y bueno, no es el objetivo de este seminario, pero o sea, hasta el asunto transgeneracional, que también es un tema en psicoanálisis, tiene sus propuestas para el asunto del espectro autista, ¿no? Sin dejar de lado tampoco, por supuesto, la parte genética, ¿no? Que está ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo que retoma para ir diciendo Coderch, ¿no? Conforme va avanzando en el texto, para que no se nos olvide que lo interpersonal es biológico también, ¿no? Y lo biológico es interpersonal también, ¿no? Con sus matices, esta acepción que estoy dando. Muchas gracias por compartir y esto que nos han dicho.
Bueno, esta se incorporó Anaís. Así acá estás, Anaís. Pues Sí, hola. bienvenida, Anaís. Gracias. Te comento cómo estamos gestionando la dinámica. Estamos hablando de qué nos llamó la atención del texto, a lo mejor algo con lo que no estamos de acuerdo, que sí estamos de acuerdo, qué dudas tenemos, algo que nos haya resonado. Y en este momento estábamos hablando, les decía yo, en la práctica psicoanalítica o terapéutica, mi asunto para retomar esto de las neuronas o sistema en espejo, cuando estoy en una sesión analítica, no una sesión terapéutica, y me duele el dolor del otro, ¿no? Y desde la perspectiva psicoanalítica, eso es, pues, contratransferencia, ese dolor no es del paciente, si no te duele el paciente, te dueles tú, o sea, porque pues tú estás en contratransferencia, ¿no? Decía un compañero que se llama Jan, ay, por cierto, por favor, díganme Diana y háblenme de tú todos y todas. A lo mejor les cuesta trabajo al inicio, pero con la práctica sale. Entonces, cada vez va a salir más fácil si les cuesta trabajo, pero por favor, así háblenme. Decía Jan al inicio que él le hacía sentido este asunto de, me hace sentir hasta corporalmente, ¿no? La experiencia con mi paciente y no sé esto cómo nombrarlo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, a mí lo que me llamó la atención del sistema de neuronas en espejo, ¿no? Que retomábamos, cómo se va, decía el autor, cómo se va constituyendo, es esto, ¿sale? Es que el sistema en espejo permite que el observador viva la misma emoción que observa en el otro, aunque de forma personalizada, según su propia experiencia, porque no lo va a sentir igual que el otro porque no soy el otro. Pero entonces, a mí lo que me movió de esto es que claro, y claro que por supuesto que no puedo dejar de tener en mente que cada encuentro con un paciente me va a mover, ¿no? De diferentes maneras y que claro que puedo llegar a sentir lo que el otro siente, ¿no? No es regla que lo tenga que sentir, pero que si lo siento, no es que me falta análisis, tengo que volver a psicoanálisis porque cuánta contratransferencia tengo, sino que es un hecho hasta biológico, ¿no? A mí eso fue lo que me llamó la atención. No sé si, bueno, ahorita me da gusto verte, Anaís, no sé si nos quieras compartir del texto algo que te llamó la atención o de esto que estoy platicando. Si lo quieres comentar, pues sería de mucho agrado. Decía al inicio de la reunión que para mí lo que me parece enriquecedor, muy enriquecedor del seminario es que somos un grupo muy heterogéneo y pues tú eres neuropsicóloga, ¿no? Hola a todos, disculpen la tardanza. No te apures. A mí, algo que yo siempre he pensado que el trabajo de un terapeuta es un trabajo bien desgastante, que no es reconocido, pero en este desgaste emocional y justamente Mm, lo que pensaba o lo que me hizo eco de esto fue cómo justamente ya siento al otro, porque biológicamente estamos hechos para ser así, sí, pero cómo lo trabajamos tanto a lo largo del tiempo para estar haciendo un juego entre entrar y salir de esa sensación constantemente. No me puedo quedar enfocada en el dolor del otro en mí, así es. pues porque si no, no podríamos continuar, ¿no? Y si yo también rompería el llanto, o yo también diría, sí, Ujú, vamos a matar a todos, o lo que sea. sí, Pero este juego y me quedé pensando cómo funcionará a nivel cerebral este proceso. O sea, estaremos inhibiendo, X corteza estará sobre otra. O sea, estaba intentando ujú, como saber qué mecanismos cerebrales funcionan para que podamos estar haciendo este juego. Digo, no sé ustedes, yo me imagino que todos en nuestra práctica, yo alguna vez dije, bueno, ¿cuántas horas a la semana son las más que puedo trabajar con pacientes, no? ah, Y alguna vez di 40 horas a la semana de sesiones. sí, No, fue lo peor para mí que pude haber hecho. O sí. sea, terminaba completamente agotada y desgastada. eh, y creo que tiene que ver con esta entrada y salida y todos estos afectos que se están moviendo y con todo y supervisiones, con todo y mi análisis, con todo y todo.
¿no? O sea, es muy impactante y muy fuerte. Y eso es por un lado lo que como que me quedó como pensando. Y yo trabajo con pacientes dentro del espectro, pero dentro del espectro que fueron diagnosticados tardíamente. Sí. Tardíamente hablo de 20, 30, 50 años. Entonces son funcionales, y lo pongo entre comillas porque nunca fueron diagnosticados, pero tenían, o sea, muchas fallas sociales y hubo mucho sufrimiento y todo, ¿no? Y la realidad es que con ellos me cuesta trabajo sentir el enganche del vínculo. O tardamos bastante más tiempo en lograrlo. Y entonces justo eso me preguntaba, ¿cómo funciona o qué pasa con ellos que ha estado, que tanto tiempo han simulado, que tanto tiempo se han enmascarado, que tanto tiempo han intentado funcionar de una forma, y cuando ya llegamos a un espacio real, de aquí no tenemos que chorearnos, no tienes que darme por mi lado ni decir, ay, sí te caigo bien, no, nada. Aquí vamos a vincularnos en realidad. A mí a veces se me hace muy pesado, o sea, muy, muy pesado, porque generan poco, hablan poco, a veces me siento muy inquisitiva preguntando, o a veces las emociones son desbordadas, como en esta simulación de exageración, así son. Entonces pensaba toda esta parte de hasta dónde se desarrolló, hasta dónde no, luego cómo se va encaminando. Hay pacientes con los que llevo un proceso ya, pues ya relativamente largo, ya hablo más de 2 años, ¿no? Sí. En donde ya vemos diferencias en cuanto a ellos, justo cómo empatizan y cómo todo eso, pero estaba intentando imaginar cómo se da este brinco, ¿no? O sea, si pudiese tener, a mí me gustaría mucho hacer un trabajo de doctorado, verdaderamente, Sí. de un pre, ¿no? De cómo está o no está la actividad, o está desorganizada la actividad, y posterior al trabajo terapéutico, que yo creo que eso es lo que sucede, Sí. y posterior al trabajo terapéutico, cómo se sincroniza o se desarrolla o se estimula, porque sí lo vemos, o sea, en la clínica lo vemos que puede más, que hace una mejor interpretación, que la empatía o las consecuencias o mentaliza, etcétera, pero de pronto todavía no hay tantos estudios, porque además es muy complejo, ¿no? Meterlo todo en un protocolo, ¿no? Pero esas dos cositas eran las que me dejaron así como dando vueltas. Pues muchas gracias, a mí muy interesante. Nada más tengo una duda, ¿y trabajas con psicoanálisis o con qué técnica trabajas? Bueno, ¿con qué Eh, de modelo? Ajá, No, tengo formación psicodinámica, entonces sí ajá, traemos un poquito, pero también neuropsicológica del enfoque ujú, histórico-cultural, y a veces también metemos herramientas, bueno, de terapia narrativa o terapia ujú, breve estratégica y 2, 3 cognitivas. O sea, sí diría que con estos pacientes en particular, que sí es algo ecléctico, no sí, ecléctico de agarrar de lo que sea y nada más porque sí, sino porque sí necesitamos utilizar muchas herramientas. A veces pues sí jugamos hasta roleplay, ¿no? O sea, de cómo le dirías, y yo qué te contestaría, y tú cómo lo así, ¿no? Porque a veces sí tenemos que regresarnos a cosas como súper básicas. muchas gracias por compartirlo. Les decía hace un rato antes de que entraras que a mí me parece fantástico justo lo heterogéneo del grupo y cada una de sus experiencias, qué valiosas son porque aprendemos mucho, ¿no? Yo no he tenido un paciente en análisis del espectro, ¿no? Entonces, que me vayan compartiendo eso, me parece genial, ¿no? Porque nos vamos enriqueciendo. Muchas gracias por decirlo. Y me hizo pensar entonces en algo que también está en el texto, ¿no? Que tú me retomabas, ¿no? Que es el asunto de, pues, es la relación terapéutica la que ayuda, ¿no? Em, pues está aquí mismo. Y ahorita, bueno, si que lo menciones y ya nos quieres decir si esto te está haciendo pensar en algo con lo que mencionabas, relacionado con lo que mencionabas al inicio, pues me dices, si no, con toda confianza. Ustedes vayan soltándose, ¿no? Este asunto de la empatía que ya mencionaba, ¿no? Pero también de la identificación proyectiva, ¿no? Es decir, vivir también la experiencia del otro, como ya también recapitulaba Anaís, pero a su manera, pero no lo vivo o no me pierdo en eso, ¿no? Entonces mencionaba Coders que el paciente recibe del analista o terapeuta, ¿no? Relacional o terapeuta general, aunque obviamente pues lo van a hablar a lo mejor de otras maneras, una simulación, pero simulación recuerden que en el texto no es falsedad, sino es copiar, ¿no? O sea, como reflejarle. Simulación es el reflejo, ¿no? Que es una versión modificada de su propia experiencia, ¿no? Entonces le va regulando en este juego intersubjetivo, va regulando
y va haciendo que estas habilidades, funciones interpersonales, autorregulatorias, de mentalización que hablabas, Anaís, que también es un concepto y es todo un tema la mentalización. Para mí es un tema relativamente nuevo, la verdad es que el término lo conocí aquí con el relacional, pero me he dado cuenta que lo he trabajado muchos años con mis pacientes sin saberlo, ¿no? Que les está ayudando a mentalizar, entonces ahorita recuperamos esto también. Entonces, bueno, esto que mencionabas me hizo recuperar esto, ¿no? Que este proceso repetido es lo que modifica estas pautas relacionales, pero a su vez, pues tiene esta modificación que se debe a este atributo del cerebro que es ser plástico, ¿no? También. ¿Mm? No sé si sobre esto quieran comentar algo. Recuerden, pueden estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Entonces, la idea, yo lo que me deja a mí esto es que para la próxima que sienta, porque además, conforme vayamos avanzando el texto, vamos a ver este asunto de la autorrevelación. Yo sí se lo he dicho a mis pacientes, siento, y no es un asunto solo gestal o gestáltico, ¿no? Decías, Miriam, la autorrevelación también aquí es algo con lo que se trabaja. Es decir, te lo digo y tuvo para mí este impacto, se me enchinó la piel cuando te lo dije, ¿no? O cuando lo estabas diciendo, yo sentí esto, porque estamos contribuyendo también a la mentalización. Sí, Jorge. Sí, justo también pensaba en mi modelo de preferencia, que es el Gestalt, ¿Mm? y justo en estos fenómenos de campo que sí ya he llegado a experimentar, que es más igual como usando, digamos, ya dos procesos psicológicos, que es esto de esta simulación de la emoción que está sintiendo el otro, más la escucha del discurso, ¿Mm? y llega un momento en el que escuchas lo que dice y el otro está intentando como, qué palabra, y a ti te llega, ¿no? O sea, Sí, como que sientes y le dices, me llegó esta palabra, ¿te hace sentido? ¿Qué te ocurre? No, sí, era esa palabra, ¿no? Así como hace clic y en algún punto dices, hay ahí como un juego interesante de campo, ¿no? Entonces sí. sí, Concuerdo. que tiene que ver también con este campo interpersonal, ¿no? No, no digo que es lo mismo, pero que puede tener esa semejanza, ¿no? Ya no sé, ¿quieres comentar algo de esto bueno, que te resonó al inicio? Sí, pues bueno, creo que esta situación, bueno, este tema, realmente al inicio pensaba que era algo como, nada más empatía y ya, pero no, o sea, realmente creo que es algo complejo porque en un cierto momento, al menos yo siento que la complejidad va en qué hago con esto, ¿no? En una parte puede llegar a ser lo que comentaba anteriormente el compañero, o la otra es interpretarlo, o la otra es pues simplemente como preguntar algo, ¿no? Relacionado a eso. O sea, creo que ahí ya implica mucho el estilo como tal de cada persona, de al final esta situación que se vive dentro de, pues por así decirlo, del espacio, es algo pues totalmente enriquecedor, ¿no? Igual, eh, a diferencia, por ejemplo, de la narrativa, ahí se menciona mucho que pues el colaborador es el experto justamente en Mm, con su experiencia, ¿no? sí, Entonces, creo que me gusta mucho cómo se va, digamos, complementando, vaya, esta misma situación, y a mí lo que me gusta es como, por así decirlo, este abanico de posibilidades en el cual pues ya justamente se puede llegar a hacer tal vez algo con la gestal, algo con la narrativa o algo ya con este mismo modelo. Eso es lo que me da pues emoción incluso, ¿no? mm. El llegar a implementar cada vez más herramientas que se van adquiriendo. Muchas gracias, ya. Gracias por compartirlo. Vero, ¿querías decir algo? Sí, Dianita, muchas gracias. Yo nada más quería comentar algo en relación con, es un pequeñito, una pequeña frase, un pequeño parrafito, creo que Sí, viene ahí en el documento y que es muy utilizado en el psicoanálisis relacional, que es la construcción ajá, paciente, terapeuta.
de experiencias, ¿no? Entonces, este sentir, de alguna manera apropiarse de algo que el paciente te va a llevar y que lo tienes que sentir para poder ayudar. Se habla de construir nuevas posibilidades, ¿no? Entre Sí. paciente y terapeuta. O sea, no es encontrar soluciones donde posiblemente ni siquiera haya que encontrar, ¿no? Mm. Que no exista, sino de esa construcción mutua de esas posibilidades. Entonces, los sentimientos, las emociones, la empatía y todas estas emociones y sentimientos que se detectan o que se manifiestan o expresan dentro de un proceso terapéutico, pues es eso, ¿no? La construcción de una experiencia conjunta o de nuevas experiencias conjuntas, que a final de cuentas van a ser organizadores de la experiencia también, de la que se Ujú, habla también dentro del psicoanálisis relacional. ujú. Está justo en esta diapositiva. A mí, de esto que comentas, Vero, a mí lo que me hizo pensar mucho es esto de a veces no es necesario encontrar soluciones, porque pensaba, ¿no? En esto que ustedes en su vida y yo también hemos visto con respecto a lo social, cómo te adaptas a situaciones que son desadaptativas, ¿no? O sea, es decir, cómo le hago para no sentir ansiedad ni estrés cuando me hago 2 horas de ida y de regreso a mi trabajo y me toca el tráfico y llego y duermo muy poquito y entonces, y aún así tengo que ser feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago, ¿no? Ante esa situación y poder reconocer que también está lo macro, ¿no? Que nos rodea y que pedirnos hasta ser felices en esa situación puede ser una demanda que genere más estrés, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la respuesta? Pues no sabemos, ¿no? Es como se va a ir construyendo, como dicen, como dices, Vero, y que pues lo que esa persona cambie me va a cambiar a mí. También no vamos a seguir siendo las mismas personas, ¿no? Entonces, aquí, como ya retomaba también Vero, y lo puntualizamos, déjame ver nada más aquí. Bueno, aquí está. Estos modelos mentales implícitos parten de algo que veían en el texto, que hay una memoria implícita, ¿no? Es decir, como decía Coderch en el mismo texto, ¿no? Nosotros estamos recibiendo información todo el tiempo, externa e interna, pero no toda pasa a la conciencia. Y a eso, mucho de eso se va a quedar como memoria implícita, ¿no? Es decir, está inconsciente. Sin embargo, existe porque los ponemos en acción en determinadas situaciones relacionales, ¿no? A eso se le llama modelos mentales implícitos y tienen diferentes principios organizadores, ¿no? Es decir, cómo interpretamos la realidad, ¿no? De acuerdo a cómo hemos vivido nuestras experiencias relacionales. Ya iremos avanzando cada vez más en el texto, tiene mucho que ver también con los sistemas de apego, ¿sale? Pero estos principios que organizan nuestro sentir relacional son modificables, afortunadamente, ¿no? Nada más que resistentes al cambio. Menciona aquí, retoma Coderch, estos estudios neurológicos, porque parecen estar vinculados con los sistemas dopaminérgicos, ¿no? De recompensa. Entonces, es difícil en términos biológicos, por eso cambiarlos, ¿no? Entonces, acá me quiero regresar al asunto de los inconscientes, que acá hablábamos de lo implícito y lo dinámico, ¿no? Bueno, de lo implícito sobre todo. Desde esta perspectiva de la memoria implícita, se reconoce también que no todo lo que no se recuerda está reprimido, como se puede considerar para algunas estructuras de personalidad, sino que también hay información que tenemos que no fue nunca consciente, que fue directamente implícita y que la vemos en acción justo cuando estamos en esta relación con nuestro analizante, consultante, ¿no? Participante, colaborador, y se está activando una pauta de comportamiento que la persona no reconoce o cuando hay disociación,
que es un término que también veremos conforme vayamos avanzando en la lectura, y entonces tiene un estado diferente del self, o sea, se comporta de una manera diferente de la cual no es consciente, pero no es porque está reprimida, sino porque está implícita, o sea, está en otro ámbito de la memoria, ¿no? A mí esa parte me llamó la atención y también quería retomarla. Pero bueno, entonces retomo la dinámica. ¿Qué más les llamó la atención? ¿Qué dudas van teniendo? ¿Qué más? Sí, Anaís. En esta parte, digo, desde el psicoanálisis clásico se veía todo el tema de la compulsión de la repetición, Sí, ¿no? Pero que desde acá y por el lado de la neuropsicología, nosotros sí estudiamos todos estos patrones de aprendizaje motor, que es un tipo de aprendizaje implícito. sí, Pero lo que a mí me pareció interesante al conjuntarlo es que mucho de lo que pareciera, lo que desde acá es compulsión de la repetición, es este aprendizaje implícito, sí, que no está reprimido porque lo sacamos todos los días, a sí, todas horas. Y que entonces a mí me pareció una lectura diferente, porque efectivamente a nivel cerebral aprendimos y se sostiene ese aprendizaje gracias a estos sistemas dopaminérgicos y por eso sigue funcionando de la misma forma una y otra vez, porque fue útil en un momento de la vida. Pero cambiar esa pauta relacional es complejo, voy a llamarlo así, extinguir este aprendizaje para dar paso a este nuevo, ¿no? sí, A nivel cerebral, sabemos que sí, hay un correlato neuronal, ese se tiene que, vamos a llamarle acabar, pero no se borra completamente. Lo que pasa es que deja de mandarse, voy a llamarle así por ese lado, la señal y se pasa para este otro. Y muchas veces dentro de la consulta los pacientes llegan y dicen, es que hasta cuándo, es que porque, es que, sí, hasta cuándo voy a seguir con este tipo de novios, cuándo voy a seguir con este tipo de esposos, cuándo voy a dejar de funcionar así, etcétera. O sea, hoy no tenemos un tiempo sí, establecido, ¿no? En el cual yo le pueda dar como una respuesta, pero dar soluciones para construir soluciones para cosas que ni siquiera sabíamos que podían funcionar en ese espacio desadaptativo. sí, totalmente, Anaís, ¿no? Y que tú hablas de la compulsión a la repetición, ahorita te doy la palabra, Jorge, y ves por qué se repite lo mismo, ¿no? Yo sí creo que dice Freud, ¿no? Respecto al tema de la conciencia, ¿no? La conciencia es esa llama que ilumina la caverna, no es mucho, pero es todo lo que tenemos y en ese sentido es muy valioso. Entonces y yo creo que también tú, ¿no? O sea, esos 50 minutos son sumamente valiosos, ¿no? Son quizá no tan determinantes, es lo único que tenemos, pero pues pueden hacer grandes cosas como las nos estás contando. También tiene que ver, y eso vamos a ir viendo conforme vayamos revisando el texto, una propuesta es que a mí me hizo mucho sentido cuando la estudié. Las personas no cambian también porque preservan sus vínculos, ¿no? O sea, el cambio es cambiar un vínculo y aunque el vínculo sea desadaptativo, es un vínculo y duele, ¿no? Entonces ya habrá tiempo de hablar de eso después, ¿no? Muchas gracias por compartirlo. Sí, Jorge. Uy, me impacta esto que me dice de los vínculos. Está intenso ahora que lo Sí, recibo. Bueno, pensando justamente en esto que mencionaba Nis acerca de cómo es que se repite, ¿no? La compulsión y que más o menos en algún punto explicaba la lectura y estoy leyendo un libro que se llama Motivación y Emoción, ahí también habla justamente de esta dopamina, de los neurotransmisores y que incluso el cerebro, menciona, de, da como recibe esta excitación del cuerpo y este neurotransmisor se desprende se sale del cuerpo, incluso antes de que se termine o se lleve a cabo la conducta, ¿no? O sea, ujú. justamente ya Sí, está la ahí, sinapsis, ajá. es la sinapsis exactamente. Entonces,
incluso dificulta un poco más la cuestión del cambio y lo pensé con tres experiencias, ¿no? Una, en mis primeros años de práctica, eh, ahí en la escuela, en el SIX, en el que pues sí fluía el asunto de, bueno, lo que me llegue del paciente, le regreso la palabra y todo, y se co-construía y se iba a construir posibilidades, ¿no? A veces no soluciones, sino como nuevos significados, resignificaciones y demás. Pero en esta nueva experiencia que tuve trabajando con personas psicóticas, sí había como una dificultad como de leer esa cuestión del cambio, ¿no? Porque la compulsión a la repetición era, uff, ¿no? Sumamente constante, así, un día tras día, tras día, tras día. Llegaba una persona y normalmente cuando se sentía angustiado, pedía agua todo el tiempo. Sí, O sea, era muy, muy pedir agua, pedir agua, pedir agua, ¿no? Hasta que uno de los colaboradores de ahí le dijo, no, bueno, ¿y si quieres un chocolate? Ah, no, pues que sí. Y ahora se agarró con el chocolate, y el chocolate, y el chocolate. Y puede estarle cambiando esa, ese, esa cosa que se metía a la boca, más o menos por decirlo así, brutal hasta que en algún punto eso de estar comiendo se volvió en querer hablar, ¿no? Querer estar contando lo que le había pasado, cómo le había pasado, ¿no? Entonces, como que va tomando diferentes cursos, esa necesidad de emocional, ¿no? Que en algún punto quizás también podríamos hablar de sus formas en que experimentó eso. eh, con ese vínculo principal y estar, porque justamente la persona también lo mencionaba, ¿no? Es que estoy muy apegado a mi mamá, no sé qué, no puedo vivir sin ella. Y así. Entonces, noto como esta dificultad del cambio, de la modificación de algo que incluso le llega a afectar a la persona, ¿no? Estar metiéndose cosas a la boca o cuestiones así, cuando eso ya le genera un placer, ¿no? Y podríamos decirlo así como un goce, algo así muy lacaniano. Pues pensaba en eso. pues muy interesante, Jorge, porque a mí me hizo pensar eso y recupero también lo que dijo Miriam. Porque, por ejemplo, es que es el asunto de tener todo cerrado, ¿no? Es decir, o sea, ¿para qué le piensas en la conducta repetitiva de la persona con psicosis? Pues eso es un síntoma psiquiátrico, ¿no? Este, que puede considerarse, em, inclusive en algunos momentos está catatónico, ¿no? Por ejemplo, ay, se me fue el nombre, bueno, ahorita les digo, pero es el asunto, sí, ay, no, bueno, no es el nombre correcto, pero bueno, como de un asunto biológico orgánico, ¿no? De justamente una alteración cerebral que tiene como resultado esa conducta y pues ya no le pienses más, es eso, y hay que darle un fármaco, ¿no? Y sin negar la ayuda del fármaco, la posibilidad de decir, bueno, pero no habrá otra manera, o sea, si lo dejo que coma y eso lo llevó a hablar, ¿no? Es otro camino, ¿no? También, pero es la posibilidad de abrirse, ¿no? Decía Miriam algo que también me parece muy valioso recuperar, la capacidad curativa del amor. Y uno diría, ¿y qué tenemos que hablar del amor en estos ámbitos? Pues todo, ¿no? Todo. Me sorprende mucho la experiencia que relataba Elizabeth Kubler-Ross, ella siendo psiquiatra, este, del pabellón, de trabajar en el pabellón, en su biografía menciona, ¿no? Trabajo en un pabellón psiquiátrico con mujeres declaradas incurables, ¿no? Y violentas, nadie quería estar ahí, pero pues yo tenía que trabajar y era lo único que había y pues ahí estaba, ¿no? Y entonces empezó a trabajar justo en que se les diera un buen trato, ¿no? Y en tratarlas con amor. Dice, ¿y cuál fue el resultado de ella en ese pabellón? Dice, todas fueron dadas de alta, ¿no? Entonces ya no había más, pero eso implica abrirse, ¿no? A lo intersubjetivo, a otras posibilidades, sí, con una responsabilidad muy grande porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Y por eso el asunto también me llama la atención lo que dice Miriam, porque es cierto, es un trabajo muy solitario del psicoanalista en el espacio, pero bueno, sí, ¿no? Porque ya estamos viendo que ahí estamos acompañados de una multitud, ¿no? De relaciones que están interiorizadas y del otro también.
pero por eso el estar en colaboración en mí, por ejemplo, este espacio a mí me parece, con todo lo que ustedes han dicho, bien enriquecedor. Leo que creo que voy a aprender yo más que ustedes, ¿no? Sin duda va a ser así. Ay, perdón, voy a ver el chat porque ya me quedé aquí. Ah, sí, pero es un ejemplo de construcción de posibilidades, exacto. Muy bien. Entonces, es esto, vivir estas emociones y responder de otra manera, ¿no? Lo que va haciendo esta transmutación al interior de la persona, ¿no? Es un poco lo que se propone aquí. Y aquí está también algo que decía Anaís, porque hay bien poquitos estudios de la validez empírica de un proceso psicoanalítico. Menciona el texto 1, ¿no? Y la verdad yo no me dediqué a investigar si había más, pero en realidad es que sí hay pocos, ¿no? Por eso tanto se detracta al psicoanálisis. Pero dice, bueno, retoma Coders, ¿no? Retomando los autores que cita en su texto, en realidad es el intercambio emocional, ¿no? Lo que intercambio terapéutico, más que el modelo en sí, ¿no? Porque el modelo puede ser muy bueno, pero si tenemos un terapeuta que no se implica, no va a funcionar, ¿no? Que no se dedica. Entonces, otra perspectiva en esto que estamos hablando, hay una modificación del conocimiento relacional implícito. ¿Qué es esto, no? Es cómo me relaciono con los otros, lo que he aprendido a través de mi experiencia. Decía, Sassenfeld es un autor muy importante en el modelo del psicoanálisis relacional, Andrés Sassenfeld, decía, es el conocimiento relacional implícito, un ejemplo es, cómo le explicas a alguien la distancia que tienes que tomar para que no se sienta invadido, ¿no? O sea, es algo que tú aprendes, pero no te dijo, mira, le mides si son 5 centímetros o son 30 3 centímetros o medio metro o un metro. O sea, tú lo vas aprendiendo con la marcha, ¿no? O sea, con la marcha es que eso se vuelve, o sea, porque nadie te dijo ni te lo describió, ni tú te hiciste consciente de eso, por eso es implícito. Y así tenemos varios conocimientos y varias pautas de relación, ¿no? Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta sesión del seminario. Ya nada más quisiera yo retomar, pero ahorita ustedes, para que expliquemos un poco cómo va a ser la dinámica, en las siguientes sesiones. Retomar también este asunto del self, a mí, que también vamos a ver en el texto en otro momento. El self no es algo sustantivo, el self también es relacional. El self es corporal ante todo, la representación del self, o sea, no nos podemos imaginar sin cuerpo, ¿no? Y esto que no tenemos esta continuidad del self, es una ilusión. O sea, no es que no exista, sino que en realidad en diferentes escenarios nos comportamos de diferente manera. O sea, no es sin duda mi postura ni mi comportamiento ni nada que estoy teniendo ahorita con ustedes, que a lo mejor la que tengo con estudiantes en el salón o la que tengo con mis amistades o con mis autoridades. ¿Y cómo salimos y entramos? Que decía Anaís hace rato, que no sabe exactamente cuál es el proceso, ¿no? Para que se entre uno en otro, no nos damos cuenta de eso, está también de manera implícita, ¿no? Pero lo tenemos. Entonces, a eso se le llama también estados del self, ¿no? Hay diferentes estados del self y en sesiones tenemos la aparición de diferentes estados del self y cuando los notamos, vamos a tener también nosotros diferentes estados del self, que no es solo de aquel lado del paciente o del analizante, sino también de uno. Cómo nos vamos relacionando y eso va dando lugar a diferentes fenómenos que ya iremos viendo conforme avanzamos. No sé si quieren agregar algo más para ya ir empezando a cerrar la sesión. Comentarios que se llevan de esto, algo que nos faltó, que les llamó la atención. Sí, Jorge. Ay, se me acaba de ocurrir justo ahorita que estaba mencionando lo del self. Pensaba justo en una película que se llama Réplicas con Kenny Reeves, No, no en la he la visto. que él Ah, sí, intenta sí, la vi. ser como, ajá, como unos androides, pero no funcionan.
¿no? Ujú. Porque según descarga toda la mente de su esposa y su hija, intenta meterlos a esas máquinas y no funciona. Se extraña y investigando, por alguna extraña razón entiende que la mente no funciona o en los robots, porque los robots cuando prenden su conciencia, cuando los prenden, se espantan, entran en angustia porque dicen, no soy yo, no soy yo. Entonces, de repente investigando, dice, Ujú. ay, ¿por qué no? Y les pone como funciones orgánicas, como que simulen que están respirando, que están comiendo, que están digiriendo, o sea, las programa y funciona, ¿no? O sea, logra que los androides se estabilicen en una conciencia, ¿no? Y digan, ah, sí soy yo, estoy vivo, ¿no? Entonces, suena algo que ya en una película, ¿no? Suenan como a que están retomando desde la ciencia ficción, que sí es verdad. Y esto de la continuidad y discontinuidad justo me hizo pensar un poco en la historicidad, ¿no? Y cómo se Sí, va haciendo eh, retomando todo el contexto del sujeto para que se sepa que eso es él, ¿no? Y que es casi irreemplazable por la forma en que él vive y experimenta su propia vida, ¿no? Su propia existencia. Y me recordaba mucho a lo que intenta hacer Foucault en Las palabras y las cosas, ¿no? De historizar la historia, ¿no? De que está compuesta no de un continuo, sino de partes pequeñas y discontinuas, dispersas, ¿no? O sea, que no siempre sí. son las cosas más relevantes, sino los pequeños detalles, lo que significan, ¿no? O lo que construyen, lo que consideramos que construyen la historia, ¿no? De la humanidad, por decirlo de alguna manera. Sí, gracias, Jorge. Yo ya ni me acordaba de esa película ni la había relacionado, pero sí, ahorita que lo mencionas, sí, cómo se puede metaforizar que la primera, como dicen los autores, ¿no? La primera representación del self es el cuerpo, ¿no? Eso es lo primerito que tenemos. Gracias. Sí, Miriam. Sí, justo yo creo que guarda mucha relación con lo que comenta Jorge cuando leía la parte de todo el tema del self, ¿no? Y la pregunta de, pues, ¿qué es un algo que existe en algún lugar? Pensaba desde mi experiencia, lo mucho que conmueve observar y constatar la búsqueda desesperada del self en quien pareciera no poder haberlo encontrado, ¿no? Sí, Tengo un pacientito de 10 años con parálisis cerebral, totalmente dependiente pues, de su mamá, que es su cuidadora primaria. Eh, Él constantemente se autolesiona, ¿no? Y son autolesiones pues desmedidas, ¿no? sí, Pareciera que de repente hay un tema ahí sensorial de hiposensibilidad y constantemente son golpes que yo creo, o sea, inmediatamente dejan el moretón sobre la piel. Recientemente eso evolucionó a arrancarse el cabello y constantemente lo mandábamos, ¿no? A valoraciones en el área pues una valoración sensorial y pues todos los resultados arrojaban que no era una desregulación a nivel sensorial, ¿no? Y al sí, final, pues es entender que este niño, que este pequeñito recurre a este tipo de conductas cuando se encuentra en situaciones sociales, ¿no? En esta que pareciera ser una angustia por no saber hasta dónde se termina mi cuerpo, ¿no? Algo, una parte de la conciencia que todavía prevalece busca, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Porque lo que lo detona es la interacción social de su madre con otras personas y en particular cuando escucha voces humanas, ¿no? Y cómo es que el nivel de la agresión o de la autolesión ha escalado, escalado, escalado en esta angustia por intentar ponerle un límite a un cuerpo. sí, ¿Hasta dónde, no? Y hasta dónde su nivel de compresión se lo permite, porque no solamente es el diagnóstico de parálisis cerebral que ha tenido por muchos años, sino el reciente diagnóstico en comorbilidad de también estar dentro del espectro autista, ¿no? Y que cuando yo entendí eso dije, wow, o sea, es algo que conmueve muchísimo, por lo menos desde mi experiencia profesional, ¿no? sí, Y Miriam, pues cómo era no. lo que quería comentarles. Muchas gracias. También muy enriquecedor, algo que suma mucho y nos da para pensar, ¿no? Justamente no cerrarlo. Bueno, y voy a concluir con Anaís para ya hablar, explicarles cómo vamos a mi propuesta de trabajo. Sí, Anaís. Ahorita que hace ratito que decías esto de cómo le enseñas el espacio y esto de hasta dónde termina tu cuerpo y todo, o no, hasta dónde soy un yo y Sí, dónde es mi límite, justamente con muchos pacientes adultos, ¿no?
si hacemos literalmente una medición, o sea, si es como, mira, en este aro, esta es la distancia que tienes, ¿no? O tienes que, literal, con esponjas y diferentes Ujú. materiales, ¿no? Sí, Repasar los límites de tu cuerpo sí, y que es un aprendizaje implícito en las personas que no estamos en alguno de todos estos padecimientos, sí, pero que efectivamente, si en algún momento, digo, ahorita ya llevan la materia socioemocional, ¿no? Los chicos en la primaria no existían en mis tiempos, pero que creo que mientras mayor difusión se haga a cómo determinar quién soy yo y quién no soy, ¿no? sí, Dónde empieza el otro, etcétera, etcétera. Se escucha chistoso porque parecería lógica, ¿no? O sea, parecería tener mucho sentido para, más bien no tener sentido para todos los demás, de cómo no vas a saber qué eres tú y qué no es el otro. Y digo, y lo vemos, digo, esto con estos pacientes que tienen estas características muy sensoriales y físicas, ¿no? Pero justamente cuando el paciente no diferencia si es su emoción o la del otro y entonces todo está hecho pelota, o si es mi propia emoción, pero no sé si es tristeza, enojo, etcétera, y eso detona crisis, ¿no? Nada más eso, el poderlo ir separando, ¿no? sí, Me parecía, y me quedé pensando con lo que decía este Jorge, ven que ahora está mucho ChatGPT y que sí. entonces todos los pacientes llegan y ya lo pregunté a ChatGPT y ya le pregunté a ChatGPT y ChatGPT me dijo que le no sé qué, ¿no? Y, o sea, sí, no podía evitar pensar justamente cómo esta necesidad de que haya un otro siempre escuchándome y todo, ¿no? Pero por el otro lado, si a nosotros como analistas, a todos nos ha pasado acá en alguna ocasión el paciente llega y te dice, es que tú eres la única persona con la quien lo hablo, tú eres mi único amigo y ni eres mi amigo porque te pago para esto, ¿no? Y Sí, la sensación de vacío y soledad ahí está tremendo. Ahora moviéndonos a ChatGPT, ¿no? ¿En dónde queda? ¿En dónde queda esta necesidad de humanizar cosas que no son humanas para no sentir esta soledad, ¿no? y que Eso era todo. gracias Anaís. Y sí, que estamos apenas por ir viendo, ¿no? Cómo va a reconfigurar eso ahora la subjetividad, ¿no? Y estamos observando yo, este, creo que tiene muchos beneficios la inteligencia artificial, como todo, ¿no? Y muchos retos también, ¿no? Pero sí, sí me queda mucho cómo se va a ir reconfigurando la subjetividad de todos nosotros, ¿no? Y los que vienen. Gracias por compartirlo. Bueno, ya para ir cerrando el día de hoy, explicarles cómo vamos a mi propuesta de trabajo. Bueno, es muy similar a lo que pasó hoy. Si ustedes pueden llegar solo a una parte y a otra no, ustedes entren lo que puedan, lean lo que puedan también, con estas premisas, ¿no? De cómo les afecta el texto, qué les impresiona, qué les hace sentir, y eso nos va a ir enriqueciendo y que pues también entiendo que conforme vayamos avanzando, si quizás se aprendan, más bien se permitan soltar más y en el chat vayan externando o de manera verbal, que me parece que eso es la parte más enriquecedora del seminario, ¿no? Entonces, esta presentación se las voy a mandar ahorita aquí mismo se las mando y también se las mando a su correo. Y si quieren seguir, les mencionaba, esta clase es la única que se va a hacer pública. Las demás les voy a mandar el link para que solamente las personas en el grupo lo puedan ver. Y cada sesión tiene un costo de 150 pesos, como mencionábamos, a partir de la siguiente. Aquí les voy a poner que se acceder a un formulario porque vi que, o sea, sí me sirvió el asunto de los correos, pero me dificulta saber si les llegaron. No sé si a las personas que no se presentaron hoy, no sé si les llegó el correo. Entonces, si están de acuerdo para seguir a hacer un grupo de WhatsApp que nada más yo les voy a poder mandar los mensajes para comunicar, ¿no? Cosas que se tengan que comunicar. Y pues aquí están las dos opciones de pago, que puede ser por una transferencia o un pago en Oxxo antes de la sesión para que ya yo les dé el link, ¿sí? Entonces esto en un momentito se los mando para que lo puedan tener si les gustó la dinámica que tuvimos el día de hoy. Y no se preocupen si no pueden estar en todas las sesiones, se van a grabar y pues posteriormente ustedes las podrán revisar, ¿sale? Y podemos ir al texto una y otra vez. ¿No?
Entonces déjenme mandarles